confirmar en interno si se logra escuchar, si se está escuchando. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. ¿Me están escuchando y están observando lo que estoy proyectando? Si por favor me Sí, contestan. sí se le escucha, ingeniero. Perfecto. Muy buenas noches con todos y todas. El día de hoy tenemos la penúltima clase de esta supervisión de trabajos de alto riesgo. Por favor, presta atención. Si tienes dudas, activa tu micrófono y pregunta. Si tú no preguntas, yo tengo que asumir que tú me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, la idea es que puedas de una u otra forma de repente hacer un comentario, porque estas actividades se realizan en todas las industrias. Lo que yo te voy a decir es un estándar para todas las industrias en base a lo que son misajes. Los temas son muy amplios. Lo que yo selecciono en decirte es lo puntual, lo básico, lo que tú necesitas saber. Si tú quieres profundizar, lógico, más tus conocimientos, es cuestión también de que investigues, leas, ¿no? Pero lo que yo te digo es lo básico, lo punto de partida, lo que tú necesitas conocer para poder hacer ese trabajo, ¿correcto? Entonces, el día de hoy tenemos la séptima sesión que es el izaje de carga. Yo soy el ingeniero Luis Antonio Cruzado. eh, Soy ingeniero metalurgista, pero tengo una especialización en lo que es gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Y ya, según mi hoja de vida, como tú has visto, tengo ya más de 10 años de experiencia, ¿correcto? Iniciamos entonces. Todas las capacitaciones, la información que se te brinda en trabajo de alto riesgo, recuerda que están amparados bajo un marco legal. No lo saco de mi cabeza, lo saco del estándar, lo saco de la norma. Entonces, lo que yo te digo lo vas a encontrar en cualquier capacitación, ¿correcto? Porque el estándar es un patrón que rige las situaciones de procedimientos para las distintas actividades que se va en base, lógico, a la actividad específica. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 024 y su modificatoria, el Decreto Supremo 023. Cuando te hablo del Decreto Supremo 024 y la modificatoria, es lógico que te estoy hablando del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. El sector minero es el sector que trabaja con los más altos estándares de seguridad. Luego tenemos la norma G050, que nos habla de la seguridad durante la construcción. Todo lo que es montaje metálico tiene que ver pisajes, porque se mueven estructuras, cargas muy grandes. Eso es con respecto a la normativa nacional, ¿correcto? Pero con respecto a la normativa internacional tenemos otras normas importantes que quiero que lo anotes. La norma ASME, ¿ya? La norma ASME. ASME significa Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Repito, la ASME es una sigla que significa Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, en la B30, ¿no? La B30.5, la B30.9, la B30.10, todo lo que es ASME B30 te va a hablar justamente de lo que son los trabajos de izaje, levantamiento de cargas. Luego tenemos en la norma también la OSHA 29 CFR 1910.180, la 29 CFR 1926.251, la 29 CFR 1926.1400 y la norma ANSI B.30.6. Estas normas son internacionales, nos hablan sobre los trabajos de levantamiento, de traslado de carga en suspensión, ¿ya? Entonces, este es el marco normativo al cual yo me enfoco. Introducción, tenemos lo siguiente. Las actividades de izaje de cargas, elementos estructurales y materiales son procedimientos que se debe de realizar en el momento mismo que arriban los elementos al proyecto, bien sea que vayan a montar inmediatamente o se vayan a almacenar provisionalmente para luego volverlas a izar con el fin de colocarlas definitivamente en su ubicación final. Cada proceso de izaje es particular, pues esta actividad interviene una y más grúas y los elementos de izar son de diferentes dimensiones y pesos, dependiendo de las cargas a manejar, por el cual este trabajo contempla todos aquellos aspectos que se examinarán para cada procedimiento con el fin de garantizar que la operación se realice de forma segura. Ante esto, es necesario
que ante cada izaje se tengan las consideraciones especiales y particulares del trabajo, ¿no? Veamos entonces qué es la definición de un izaje de acuerdo a la imagen que nosotros estamos proyectando. Una de las actividades más comunes en la minería y la industria en general es el izaje de cargas, ya que mayormente este tipo de actividades se suele desarrollar para llevar a cabo el montaje de equipos o estructuras en general. Debido a la naturaleza de este tipo de tareas, se considera como un trabajo de alto riesgo, por lo que las compañías deben de establecer ciertas medidas preventivas. Estas medidas preventivas lo que buscan es lógico minimizar los riesgos que se puedan de una u otra forma presentarse durante su ejecución. En el presente trabajo de ponencia que estamos teniendo acá, se tratará la clasificación de este tipo de trabajo por el nivel de dificultad o por el nivel de riesgo que presenta. Por lo tanto, de acuerdo a las características de los izajes, estos suelen dividirse básicamente en dos grandes grupos, considerándose, por tanto, los izajes que son críticos y los izajes que no son críticos. Entonces es muy importante tenerlo en consideración y en cuenta, ¿correcto? Esto es algo que yo te pido que anotes. Lo que tú debes de conocer siempre en un trabajo de izaje, tú tienes que conocer el peso de la carga, es decir, del objeto que tú vas a manipular y vas a levantar. Tú tienes que saberlo exacto con documentos. Tú dices, yo voy a levantar esa caja y la pregunta te dicen, oye, ¿cuánto pesa esa caja? Esa caja pesa 500 kilos, o esa caja pesa 1 tonelada o 2 toneladas, pero tú tienes que estar seguro de lo que tú estás indicando. Por eso cuando se trabaja con levantamiento de cargas, estas cargas mayormente vienen con una guía, una documentación, donde te indican el peso real. Nunca levantes una carga suponiendo que es un peso que tú supuestamente has calculado. Tú dices, mira, ¿cuánto pesa esa caja? Mira, esa caja debe pesar sus 400 kilos. No. Cuando tú indicas debe pesar, significa que tú no estás seguro de cuánto está pesando realmente. No tienes la certeza. Y cuando no tienes la certeza de la capacidad de la carga, en este tipo de izajes se comete un grave error. Punto número uno, tienes que conocer el peso de la carga que vas a manipular. Punto número dos, tienes que conocer la capacidad de carga límite. ¿De quién? De los elementos de izaje y del equipo de izaje, ¿ya? Repito, tienes que conocer la capacidad límite de carga de los elementos de izaje y del equipo de izaje. Yo te voy a explicar qué cosa es un elemento y qué cosa es un equipo. Y sobre todo, una vez que tú conoces la capacidad de carga límite del equipo de izaje, tú tienes por seguridad que solamente utilizar el 80% de la capacidad del equipo. Por ejemplo, si tú sabes que esa grúa va a levantar 100 toneladas o su capacidad de carga límite es de 100 toneladas, para seguridad de tu operación o de tu actividad, solamente levanta cargas que tengan un peso máximo de 80 toneladas. ¿Ya? Yo te estoy diciendo, solamente utilice el 80% de la capacidad del equipo. Esas 20 toneladas de diferencia podría o vendría a ser el factor de seguridad que tiene esa grúa con respecto a la manipulación de esa carga. Entonces, uno, tienes que conocer el peso de la carga, te había mencionado, ¿correcto? Número dos, tienes que conocer la capacidad límite de los elementos de izaje.
¿Qué cosa es un elemento de izaje? Un elemento de izaje es aquel elemento que sirve para unir a la carga con el equipo de izaje. Es decir, los grilletes, las grapas, las poleas, las eslingas sintéticas, los estrobos, en este caso, son elementos de izaje. Son elementos que unir, van a poder unir a la carga con el gancho del equipo de izaje o el gancho de la grúa, ¿correcto? También tenemos otros elementos de izaje, como por ejemplo tenemos las mordazas. Estas mordazas sirven justamente para manipular planchas, ¿no? Planchas de acero. Entonces, estas mordazas lo que hacen es realizar presión a la plancha, evitando de que ésta caiga, ¿no? Luego también tenemos, así como tenemos elementos de izaje, también tenemos que conocer qué cosa es un equipo de izaje. Un equipo de izaje es aquel equipo destinado a levantar o a descender una carga. Por ejemplo, tenemos esta grúa móvil, tenemos en este caso esta gata, tenemos este montacarga, tenemos este tecle de cadena o también llamada rapcher o señorita, y tenemos sobre todo esta canastilla para traslado o transporte de personal, ¿correcto? Una particularidad muy importante es que tanto los equipos como los elementos de izaje deben de tener en alto relieve, deben de tener en alto relieve su capacidad límite de carga. Esa capacidad límite de carga está traducida o está simbolizada por una sigla que es BW LL, repito, la capacidad límite de carga, tanto de los elementos como del equipo de izaje, está simbolizado con una WLL. Cuando ustedes vean, por ejemplo, en alto relieve, tenemos acá en los grilletes, por ejemplo, tenemos acá en las eslingas, en las poleas, una WLL está indicando la capacidad límite de la carga, ¿correcto? Tanto en elementos de izaje como también en equipos de izaje, ¿no? Como tenemos acá, por ejemplo, este puente grúa, ¿no? Este puente grúa, como ustedes verán, tiene dos ganchos, un gancho de 20 toneladas y otro gancho de 120 toneladas, ¿no? Estas imágenes que tú estás observando son de mi trabajo anteriormente. ¿Se me está escuchando fuerte y claro, señores? Si por favor me podrían corroborar. ¿Se me escucha fuerte y claro? Repito, porque acá el señor Guillermo me dice que se va el audio. Otros dicen entrecortado, perfecto, si se escucha. Entonces, si la mayoría está escuchando fuerte y claro, significa que los señores tienen problemas con su equipo, ¿correcto? Muchísimas gracias. Otros equipos de izaje tenemos una wincha, por ejemplo, un winche que le llaman, un winche. Luego tenemos también una grúa móvil, como tenemos acá también una grúa móvil. Entonces, estos equipos sirven justamente para levantar y descender la carga, ¿correcto? Levantar y descender la carga por un mecanismo hidráulico. Entonces, es muy importante entender que tú necesitas, repito, conocer el peso de la carga, necesitas conocer la capacidad límite de carga, tanto del elemento de izaje como del equipo de izaje. Y para mayor seguridad, solamente es recomendable utilizar el 80% de la capacidad de la carga, ¿ya? Si tú utilizas del 80% a menos la capacidad de la carga, se dice que es un izaje no crítico. Pero si tú utilizas más del 80% de la capacidad de la carga, se podría estar indicando que es un izaje crítico, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en consideración y en cuenta. Otros equipos de izaje muy utilizados, por ejemplo, en el almacén tenemos lo que son las estocas, miren, ¿no?
Las estocas, tenemos acá los montacargas. Tanto los elementos como los equipos vienen en diferentes capacidades. Hay elementos de izaje que son de 6, de 7, de 8 toneladas y hay equipos también que son de 6, 7 u 8 toneladas o a más, ¿no? En este caso. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, comprender la situación para poder evitar situaciones de siniestralidad. Los trabajos de izaje son actividades de muy alto riesgo, porque si esa carga llegase a caer, puede provocar mucho daño a las personas, a los equipos que se encuentran dentro de su área de influencia. Y no solamente la carga se puede caer, sino se puede voltear el equipo. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Necesitamos gente capacitada, gente entrenada, gente certificada, operadores de grúa y riggers certificados. ¿Qué cosa es un rigger? Un rigger es una persona que realiza las señales internacionales de izaje y tiene plena comunicación con el operador de la grúa. Ahora, ¿por qué la comunicación entre el operador de la grúa y el rigger son por señales? ¿Alguien tiene noción o idea? ¿Por qué la comunicación entre un rigger y un operador de grúa son por señales? ¿Por qué no se pueden comunicar por radio o no pueden hablar? ¿Alguien tiene idea? Una pregunta es abierta. Por favor, a ver, participen. La señalización internacional de señales de izaje entre un rigger y un operador de grúa se da por un tema de distancia. El rigger mantiene su distancia con respecto a la manipulación de la carga y el giro de la máquina. Entonces, a esa distancia, más el ruido que genera la grúa. ¿Por qué genera un ruido la grúa? Una sirena. Porque esa sirena lo que busca es llamar la atención de las personas para que las personas estén atentas al movimiento de la grúa. Entonces, como hay mucho ruido, la comunicación verbal no es posible porque el ruido interrumpiera la comunicación. Entonces, los mensajes no llegan claros. Es por eso que se necesita de una comunicación visual a través de señales internacionales que tanto el operador como el rigger deben de conocerlo, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración y en cuenta. ¿Por qué hay ruido? Me dice ahí. Porque toda máquina, todo equipo de izaje, toda grúa, cuando comienza a levantar la carga, emite una sirena. Repito, emite una sirena, así como la sirena de la ambulancia o la sirena, en este caso, del patrullero, así igualito. ¿Cuál es el objetivo de la sirena? El objetivo de la sirena o de la bulla que puede emitir la grúa, es para que llame la atención de las personas, repito, y las personas estén atentas al movimiento de la grúa. Nadie debe de permanecer debajo de la carga, ¿ya? En el área de trabajo de izaje solamente debe estar personal idóneo. Las personas que no tengan nada que ver con la actividad tienen que estar fuera del radio de la influencia. Es por eso que en nuestro trabajo de izaje lo que se hace es cercar el área de trabajo para evitar que terceras personas, repito, que no tienen nada que ver con el trabajo, puedan estar intromitiéndose, ¿ya? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Por eso hace ruido. Entonces, si hay ruido, la comunicación verbal no va a tener éxito. El ruido es uno de los principales factores de accidente. ¿Por qué? Porque si alguien te da una instrucción o un consejo donde hay mucho ruido, pues simplemente tú no lo vas a escuchar bien, ¿verdad? No lo vas a entender bien. Y al no entenderlo bien o al no escucharlo bien, tú vas a suponer de que el procedimiento es de acuerdo a como tú piensas o como tú crees haber escuchado. Y al final cometes errores, que esos errores lógicos se traducen en accidentes, ¿correcto?
Riesgos en el izaje y el aparejamiento de la carga. Esto es clave. La mayoría de los accidentes que se presentan con el izaje y aparejamiento de cargas se pueden prevenir por el personal en campo, siguiendo las prácticas básicas adecuadas de trabajo según el desempeño. Por ejemplo, la precaución más simple e importante en el izaje y aparejamiento de cargas es lógico determinar el peso y la carga antes de intentar levantarla. Por eso repito, antes de que tú manipules una carga, tú tienes que conocer el peso de la carga que vas a levantar, tienes que conocer la capacidad límite del equipo o de la grúa que va a levantar esa carga y tienes que conocer la capacidad de carga límite de los elementos de izaje, esos elementos que te sirven para unir la carga con el equipo, porque tú puedes tener la mejor precaución del mundo, pero si no has revisado la capacidad límite de carga del grillete o del slinga, eso cuando esté suspendida la carga va a reventar, se va a romper. ¿Por qué? Porque la carga, el peso de la carga, de repente va a superar la capacidad límite del elemento de izaje y eso lo termina rompiendo. Pero se rompe cuando la carga está suspendida, porque es en ese momento en donde hace mayor fuerza, en este caso la carga, con respecto a la capacidad límite de carga del elemento de izaje. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Las operaciones de izaje complejos deben ser planeadas y supervisadas por el personal competente. Un personal competente es una persona con conocimientos, con experiencia, con certificaciones para poder garantizar la utilización de las mejores prácticas operativas y lógico y los equipos más apropiados para dicha labor. Muy importante. Todo el personal que está en contacto directo con este tipo de actividades reciba el entrenamiento apropiado en seguridad y sobre todo los procedimientos operativos. Todos los equipos de levantamiento y aparejamiento de carga deben ser manipulados solamente por personal entrenado y certificado para ello. Si bien es cierto, tú no, tú de una u otra manera, experiencia con esta exposición no la vas a ganar porque la experiencia se gana en campo, pero lo que sí te voy a brindar y te voy a compartir es el conocimiento básico que necesitas conocer y saber para poder realizar este tipo de manipulaciones, ¿correcto? Entonces, si bien lo más importante es determinar el peso de la carga antes de intentar levantarla, antes, no durante ni después. Durante sería una torpeza, ¿verdad? De parte de cualquier persona, porque ¿cómo vas a calcular la carga de algo que ya levantaste? Imagínate, todo eso se averigua antes de levantar, ¿ya? Entonces, antes de intentar levantar, también se debe, por ejemplo, determinar la capacidad disponible del equipo a utilizar, aparejar la carga de modo que se pueda equilibrar a menos que el centro de la gravedad de la carga, otro término muy importante que tú necesitas conocer y saber, centro de gravedad de la carga, a menos que el centro de gravedad de la carga esté directamente bajo el gancho, la carga se moverá, ¿correcto? Entonces es muy importante. Te voy a explicar qué cosa es centro de gravedad. Asegúrese de asignar tolerancias para aquellos factores que se desconozcan, ¿ya? Adicionalmente, los aparejos se deben de mantener en buenas condiciones y apartados de riesgos y factores que reduzcan su capacidad. Es importante realizar la inspección de slingas previo a su uso y seguir las prácticas de seguridad en el aparejamiento, en el izaje y en el descargue, ¿no? Entonces, muy importante con respecto a esos puntos.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todo está claro? Muy bien, acá me están diciendo qué cosa es el aparejamiento de la carga. Muy bien, y ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar ahí. Muy bien esa pregunta de Antonio Cruz. Continuamos, a ver. Entonces, entre los riesgos más comunes que se suele tener en este tipo de trabajos, está el desconocimiento de la carga límite de trabajo. Está el desconocimiento de la carga límite de trabajo. ¿Cuál es esa carga límite de trabajo? La carga límite de trabajo es la WLL de un equipo, ¿ya? WLL significa carga límite de trabajo. Lo vas a encontrar, ojo, lo vas a encontrar en los equipos y en los elementos de izaje. WLL, ¿ya? Entonces, la carga límite de trabajo del equipo y de los aparejos que están utilizando. Nunca exceda los límites. Ahora, la pregunta es, como lo había dicho su compañero, ¿qué cosa es el aparejo? Vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar ahí. Muy bien. Riesgos en el izaje y en el aparejamiento de la carga. Riesgos en el izaje y en el aparejamiento de la carga. ¿Cuáles son entonces estos principales riesgos en el izaje y el aparejamiento de la carga? En primer lugar, el mal tiempo. El mal tiempo hace de que, por ejemplo, la carga o cualquier carga que nosotros estemos manipulando al momento de levantar se mueva, ¿no? Se mueva. Por lo tanto, el mal tiempo, el factor climático, influyen en los accidentes de izaje. Y no solamente en los accidentes, sino en la mayoría o en general, influyen en los accidentes. Entonces, muy importante. ¿Qué más tenemos? Los componentes defectuosos. Cuando nosotros utilizamos componentes defectuosos, en este caso, componentes defectuosos serían, por ejemplo, grilletes en mal estado, eslingas en mal estado, grapas en mal estado, etcétera. Algo que puede hacer fallar la carga cuando se encuentra suspendida. Entonces, los componentes defectuosos son también de una u otra manera un factor de riesgo de accidentabilidad, ¿correcto? Luego tenemos la falta de experiencia del personal, ¿no? Cuando las personas no saben, no conocen. Dice, ¿en cuánto debe estar los límites de viento paisaje? Los límites de la velocidad del viento. Va a depender. Hay empresas que, por ejemplo, te paralizan los trabajos de izaje cuando la velocidad del viento es más de 30 kilómetros por hora. ¿Cómo saber la velocidad del viento? Para eso tú tienes que utilizar un equipo que se llama anemómetro. El anemómetro justamente es un equipo destinado a medir la velocidad del viento. José Amaya, apaga tu micrófono, por favor. José Amaya, el señor José Amaya lo tiene prendido. Por favor, apaga tu micrófono. Si no van a preguntar, apaguen su micrófono. Si van a preguntar, activa tu micrófono. Entonces, la falta de experiencia del personal es un factor que incide en los accidentes. Normal, ¿no? Cualquier actividad que la persona o el trabajador desconozca va a cometer errores y esos errores se traducen, lógico, en accidentes, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos la falta de mantenimiento preventivo de la grúa. La grúa es como cualquier equipo, si tú no le haces un mantenimiento preventivo, puede fallar. Si tú a un vehículo no le haces cambio de aceite, cambio de filtros de aire, mantenimiento al motor, etcétera, ese vehículo puede provocarte un accidente, puede fallar. Igualito también la grúa, si no le hacemos un buen mantenimiento, puede fallar. Desconocimiento de la carga máxima. ¿Por qué ocurren los accidentes y por qué falla? ¿Por qué se cae la carga? ¿Por qué? Porque no conoces cuál es la carga máxima de la grúa.
la capacidad de levantamiento. Tú suponías que esa grúa era de 5 toneladas, cuando en realidad era de menos. En trabajos de izaje o en actividades y trabajos de alto riesgo, no vale suponer, ¿correcto? Ahí no vale suponer, porque si tú supones, los cálculos realmente no van a ser precisos, ¿ya? El mal cálculo del peso de los aparejos. Cuando tú calculas mal el peso de los aparejos, también trae consecuencias. ¿Y qué cosas serán los aparejos? Ya vamos a llegar ahí. Repito, cuando tú haces un mal cálculo del peso de los aparejos, pues simplemente las situaciones se presentan, ¿no? Luego tenemos las líneas energizadas cerca. Hay muchas líneas energizadas cerca. Al haber líneas energizadas cerca, es lógico que cuando la grúa levante o la pluma se levante, lo que haga, pues, justamente es tener un contacto con las líneas energizadas, lo cual va a constituir una descarga eléctrica, ¿no? Que puede también provocar la muerte de las personas que se encuentran en su alrededor. Entonces, es muy importante tener estos factores de riesgo durante el izaje y el aparejamiento de la carga. A esto se le considera aparejamiento de la carga. Veamos, cuando nos piden a nosotros calcular el peso del aparejamiento de la carga, repito, cuando nos piden calcular el peso del aparejamiento de la carga, el aparejamiento está conformado por lo siguiente, está conformado por el peso de los cables. Estos cables que tú estás observando acá pertenecen o se enrollan en el tambor de la grúa móvil, ¿correcto? De la grúa móvil. Luego tú tienes el gancho. Este gancho que tú estás observando acá es el gancho de la grúa móvil. Todo lo que yo estoy marcando con el punto, todo lo que es peso de cable y el peso de gancho pertenecen al equipo de izaje. Repito, el peso de cable y el peso de gancho pertenecen al equipo de izaje. Luego tenemos el peso del pórtico. Este pórtico que está acá es un elemento de izaje. ¿Y por qué elemento de izaje? Porque me permite unir el equipo de izaje con la carga, ¿no? Entonces el peso del pórtico también tienes que considerarlo. Tienes que considerar también el peso de la eslinga, en este caso. ¿De cuál eslinga? De la eslinga que sirve para unir el pórtico con el peso de la carga, ¿correcto? Y finalmente tenemos el peso de la carga. Entonces, cuando a ti te piden, oye, calcúlame el peso del aparejo. El aparejo es todo lo que yo te he mencionado: peso del cable, peso del gancho, peso del pórtico, peso de las eslingas y el peso de la carga. Todo este peso que yo te he mencionado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, estos cinco elementos que tienen un peso, su peso total sumado debe ser mucho menor a la capacidad máxima de la grúa. Si esto es igual o mayor, pues simplemente el accidente está asegurado. Para que sea seguro, el peso del aparejamiento al levantar debe ser mucho menor a la capacidad máxima de la grúa. Luego tenemos, con respecto a los contactos eléctricos que pueda tener la pluma de la grúa, la pluma de la grúa con algún cable energizado. ¿Qué cosas nos indican? Tenemos acá una columna donde nos habla del voltaje normal en kV, en kilovoltios,
Y tenemos esta segunda columna que nos habla de la distancia mínima requerida, ¿no? Ya sea en pies o ya sea en metros. Significa que de acuerdo al voltaje, yo tengo que mantener mi distancia de seguridad. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hasta 50 kV. kV significa kilovoltios, es decir, hasta 50.000 voltios de operación acerca a líneas energizadas de 50.000 voltios, mi distancia de seguridad debe ser de 3.05 metros. De 50 a 200 kV, mi distancia de seguridad debe ser de 4.6 metros. De 200 hasta las 300, hasta los 350 kV, mi distancia de seguridad debe ser de 6.10 metros, 6.10 metros. De 350 hasta los 500, mi distancia de seguridad debe ser de 7.62 metros. Y mayores a 500 hasta 750, tenemos una distancia de seguridad que debemos de mantener, es de 10.67 metros. Dice, ¿dónde encontramos estos datos? Estos datos tú lo puedes encontrar en la resolución ministerial 111 del año 2013, que nos habla del reglamento de seguridad eléctrica. Tú tienes acá voltaje o tensión, y cuando tengas este tipo de voltaje o tensión, la recomendación son las distancias de seguridad que tú tienes que tener. En este caso, cuando tú realizas una manipulación con una grúa, el brazo de la grúa tienes que tener cuidado de que no tope una línea energizada o de que mantenga una distancia de seguridad cuando esa línea energizada tenga un voltaje determinado. Por ejemplo, mayores a 750 hasta 1000 kV, tienes que mantener 13.72 metros de distancia de seguridad. Eso es lo que nos están indicando. Con operaciones lógico cerca a líneas de alto voltaje, ¿correcto? Pero ¿qué tenemos acá cuando tenemos una operación en tránsito sin carga y con el boom o mástil en posición de viaje? Aquí sí tenemos que tener, por ejemplo, para hasta 0.75 kb, nosotros tenemos en este caso una distancia de 1.22 metros. Mayores a 0.75 hasta 50 kb, tenemos que tener una distancia de 1.83. Mayores a 50 hasta 345 kb, tenemos que mantener una distancia de 3.05. Mayores a 345 hasta 750 kb, tenemos que mantener una distancia de 4.87. Y mayores a 750 hasta 1000 kb, tenemos que mantener una distancia de seguridad de 6.10 metros, ¿correcto? Acá nos dan una serie de recomendaciones en caso de que nosotros tengamos un contacto eléctrico. Recuerda de que el cuerpo humano, los metales y el agua son excelentes conductores de la electricidad. Es por eso que estoy seguro que en algún momento cuando tú has manipulado la antena de tu televisor o has tocado, por ejemplo, algún equipo con las manos mojadas o las manos húmedas, a ti te ha pasado la corriente. Y eso se debe, repito, a que el cuerpo humano, los metales, en especial el cobre y el agua, son excelentes conductores de la electricidad. Todo lo contrario al vidrio, por ejemplo, todo lo contrario a la goma, al plástico y a la madera seca. Ellos no dejan pasar fácilmente la electricidad, son como un aislante, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y en consideración.
Si la grúa entra en contacto con una fuente de alimentación energizada, usted lo que debe hacer es permanecer en la cabina de la grúa y no tener miedo. Usted tiene que avisar de forma inmediata al personal que se aleje de la grúa. Intente mover la grúa lejos de la fuente de alimentación contactada utilizando los controles de la grúa que probablemente estén funcionando. Es importante permanecer en la grúa hasta que se haya contactado a la empresa de energía y la fuente de alimentación se haya desenergizado. Nadie debe de intentar acercarse a la grúa o a la carga hasta que la alimentación se haya desactivado. Únicamente como último recurso, el operador de la grúa, nos indican, el operador de la grúa puede intentar salir de la grúa después de entrar en contacto con una fuente de alimentación. Si es absolutamente necesario, salir del puesto del operador y salte de la grúa y no se baje. Salte con los dos pies juntos y no camine ni mucho menos corra. Tenemos una tablita de velocidad del viento, ¿no? Tenemos una escala, por ejemplo, tenemos una escala, tenemos una designación y tenemos velocidades del viento e indicadores visibles. Observemos acá. En la escala cero tenemos una designación de que hay poco viento, ¿correcto? La velocidad del viento en kilómetros por hora debe ser menor a 2, ¿no? El indicador visible es efectos del viento según se observa en la Tierra. Sin vientos, el humo asciende de manera vertical. Incluso ahí no se podía hablar de una fuerza, ¿no? Del viento, porque el viento no actúa con fuerza, lógico, a esta velocidad de 2 kilómetros por hora. Luego tenemos a una escala de 1. Designación, la ventolina, con una velocidad del viento de 2 a 5 kilómetros por hora. ¿Qué me indican acá? De que la dirección del viento se observa a través del humo, pero no en las veletas. Se observa a través del humo, pero no en las veletas. Luego tenemos en este caso en la escala número 2, estamos hablando ya de una brisa muy débil, ¿no? Con un kilometraje de 6 a 11 kilómetros por hora. Se siente el viento de frente, susurros de hoja, la veleta se mueve ligeramente. Luego tenemos la brisa débil, que se presenta entre 13 y 9 kilómetros por hora. El indicador visible se levanta el polvo y papeles sueltos y mueva las ramas pequeñas, ¿no? Luego tenemos en una ya escala, en este caso 5, ¿no? En una escala 5 ya tenemos una brisa fuerte, y los árboles pequeños con hojas comienzan a balancearse y en estanques se forman ondulaciones. Luego tenemos a escala 6. Escala 6 ya es una brisa fuerte. Se encuentra entre 40 y 50 kilómetros por hora. Aquí lo que se hace es que las ramas grandes en movimiento o el silbido de los cables del telégrafo es difícil de utilizar los paraguas. Y lógico, tenemos una escala de 7, que acá lo designan como un ventarrón moderado,
Proceso de selección y aparejo y elementos. Dentro del proceso de selección tenemos nosotros que identificar en primer lugar la carga. ¿De qué se trata? ¿Qué objeto se trata de una u otra manera? Repito, en el proceso de selección de aparejos y elementos tenemos que identificar la carga. Número uno, identificación de la carga. Número dos, determinación del peso y del centro de gravedad durante el izaje. Determinación del peso y centro de gravedad durante el izaje. Punto número 3. Selección de la maniobra y el enganche. Selección de la maniobra y el enganche. Punto número 4. Decidir qué tipo de slinga es la adecuada justamente para las maniobras escogidas. ¿Qué tipo de slinga es la adecuada para las maniobras escogidas? Punto número 6. Identificar los accesorios adicionales que se usarán para la maniobra. ¿Qué accesorios adicionales se utilizarán para la maniobra? Punto número 6. Determinar la carga o fuerza que soportarán también los accesorios. Y punto número 7. Usando las tablas del fabricante, determinar el tamaño mínimo de eslingas y accesorios a usar de forma segura justamente en las maniobras, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta al momento nosotros de poder realizar un trabajo de izaje, lógico que tenga las características indicadas para poder tener una maniobralidad muy segura. Centro de gravedad. ¿Qué cosa es exactamente el centro de gravedad? Un momentito, por favor. Como les venía diciendo, centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se puede considerar que está concentrada toda la masa del cuerpo. Para determinar el equilibrio de un cuerpo es necesario conocer su centro de gravedad que no varía al cambiarlo de posición. Cuanto más bajo es el centro de gravedad de un cuerpo, lógico que más estable es este. El centro de gravedad de un objeto simétrico, este es un objeto simétrico, por ejemplo, una caja. ¿Por qué se le llama simétrico? Porque tiene lados iguales, ¿correcto? Entonces me indican acá de que el centro de gravedad
de un objeto simétrico se halla en el centro del objeto. Entonces, este punto amarillo de esta caja es su centro de gravedad, ¿no? Cuando un objeto no es simétrico, como el que tenemos acá, este objeto no es simétrico porque no tiene lados iguales, ¿no? Cuando un objeto no es o se compone de materiales de distinta naturaleza, tenemos que calcular su centro de gravedad descomponiéndolo en otros objetos cuyo centro de gravedad sean conocidos. Entonces observemos acá, el centro de gravedad de la carga, de esta carga, el gancho, ¿cuál es el gancho? El gancho el centro de gravedad es esta X de esta carga. El gancho, como estamos observando acá, este es el gancho. Y el cable de izaje, ¿cuál es el cable de izaje? Este de acá es el cable de izaje. Observa lo que yo estoy señalando. Cable de izaje, el gancho y el centro de gravedad deben estar en una misma línea antes de izar. Repito, el centro de gravedad de esta carga, por ejemplo, es la X. Esta X debe estar en la misma línea imaginaria que el gancho y, en este caso, el cable. Si estos tres elementos se alinean, pues simplemente este levantamiento de carga va a tener equilibrio, eso es lo que te están indicando. Esto implica entonces de que la carga no estará repartida uniformemente cuando se utilicen eslingas de ramales múltiples, ¿no? Eslingas de ramales múltiples. Entonces, el centro de gravedad de la carga, el gancho de elevación y el cable de izaje deben estar en una misma línea, como estamos observando, antes, repito, de izar. Recuerde, cuando el centro de gravedad está más cerca de un punto de anclaje que de otro, se deberán utilizar eslingas de longitud desigual, lo cual significa que sus ángulos y cargas serán también distintas. Cuando una carga no se apareja correctamente y se realiza el levantamiento, la tensión se incrementa en grandes proporciones en una eslinga del ramal y en la otra disminuye. Si una carga se inclina más de 5 grados después de izarla, se debe de bajar para aparejarla de nuevo y nivelarla antes de intentar levantarla de nuevo. Entonces, muy importante tener esa consideración. En este video vamos a calcular la ubicación del centro de gravedad de un cuerpo cualquiera. Primero vamos a ver el concepto de lo que es el centro de gravedad. Pero no se debe confundir centro de gravedad con centro de masa ni con el centroide. Si bien en algunas ocasiones sí coinciden esos puntos, tanto centro de gravedad, centro de masa y centroide, no es una regla general, por lo cual no se debe confundir, ya que cada uno de estos conceptos tiene definiciones diferentes. Entonces, ¿qué es el centro de gravedad de un cuerpo? Aquí vemos un cuerpo cualquiera, un bloque, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que un bloque está compuesto por miles de millones de partículas, así como cualquier cuerpo en este mundo o en este universo está compuesto por miles de millones de partículas. Como podemos ver acá, vemos una representación de las partículas de las que está compuesto el cuerpo. Como sabemos, cada partícula tiene una masa. Y como nosotros sabemos también, todos los cuerpos
que habitamos esta Tierra, estamos afectados por un campo gravitatorio. O sea que estamos atraídos hacia el centro de la Tierra a una aceleración constante, la que llamamos aceleración de la gravedad, que tiene un valor aproximado de 9,8. Con 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, pero este valor es medido al nivel del mar. Pero simplemente para referencias prácticas vamos a tomar ese valor, ¿ya? Y la flecha que apunta hacia abajo indica lo que es la aceleración de gravedad, un vector que tiene la magnitud que vamos a tomar para este video de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y tiene un sentido hacia abajo. Entonces, como cada partícula de un cuerpo tiene una masa, a esa masa la vamos a llamar dm. Indica un diferencial de masa, o sea, una masa demasiado pequeña de cada partícula. Esa masa o ese diferencial de masa, como está afectado por la aceleración de la gravedad, lo multiplicamos por este valor y lo que obtenemos es un diferencial de peso, o sea, una mínima parte de peso por cada partícula que compone un cuerpo. Y si nosotros sumamos todas las diferenciales de peso de todas las partículas, obtenemos
una fuerza resultante que es a la que llamamos el peso del cuerpo, o sea, el peso total del cuerpo. Entonces nos damos cuenta que la sumatoria de el peso de cada partícula que compone un cuerpo nos da como resultado el peso del cuerpo. Obviamente, ese peso resultante es un vector que atraviesa un punto del cuerpo. Ese punto que atraviesa es lo que llamamos centro de gravedad. Ese es el centro de gravedad. Entonces el centro de gravedad es un punto, y al ser un punto tiene una ubicación, y al tener una ubicación quiere decir que está referido a una distancia en relación a unos ejes, que en este caso son los ejes coordenados cartesianos, pero tridimensionales, ¿no? Entonces tenemos un eje que representa el largo, un eje que representa el ancho y un eje que representa el alto. Entonces este punto, llamado centro de gravedad, tiene su ubicación referida a estos ejes. Ubicación sobre el eje Y o DY, ubicación sobre el eje X o DX y ubicación sobre el eje Z o DZ. Ahora, esa ubicación, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos partiendo del concepto de momento de una fuerza o torque, que es fuerza por distancia. Si de ahí despejamos la distancia, tenemos que el momento, o que la distancia es igual al momento sobre la fuerza. Aquí solamente como ejemplo estoy tomando dos fuerzas con sus respectivas distancias. Entonces vemos que fuerza por distancia, fuerza 1 por distancia 1 en X más fuerza 2 por distancia 2 en X. Y eso dividido sobre la sumatoria de fuerzas. Obviamente las fuerzas que intervienen en el cuerpo. Bueno, en este caso el bloque. Y lo mismo para la distancia sobre el eje Y. De igual forma para la distancia sobre el eje Z. Entonces, para entenderlo mejor, lo que hacemos es plasmarlo en un ejemplo. Aquí tenemos un bloque cuyos datos son los siguientes. Tiene un alto de 20 centímetros, un largo de 80 centímetros y un ancho de 80 centímetros. A este bloque simplemente lo llamé figura 1. Entonces, simplemente por propósito del ejemplo, estoy suponiendo que este bloque está fabricado de un material, madera, de la clase de pino silvestre, y tiene una densidad de 510 kilogramos sobre metros cúbicos. Sabemos que densidad es una relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Ahora, yo calculo el volumen, sé que el volumen tiene la fórmula de alto por largo por ancho. Entonces ahí reemplazo los datos: alto 20 centímetros, por largo 80 centímetros y por ancho 80 centímetros. Lo que obtengo son 128.000 centímetros cúbicos. Ahora, esos centímetros cúbicos, como estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, esos centímetros cúbicos los voy a transformar a metros cúbicos. Veo que metros cúbicos son 0,128 metros cúbicos de volumen. Entonces, de la fórmula de densidad despejo masa. Ahí reemplazo los datos de densidad y multiplico por el dato que saqué de volumen. Entonces me queda que la masa del bloque es de 65,3 kilogramos. Entonces les recuerdo que estoy trabajando en el sistema internacional, y si yo quiero sacar el peso del bloque tengo que hacerlo en newtons, por lo cual la masa tengo que multiplicarla por el valor de la aceleración de la gravedad, que en este caso estoy usando como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da un valor de peso de 640 newtons.
Lo dejo ahí, anotado. Ahora coloco los ejes coordenados cartesianos tridimensionales. Fíjense, ahora voy a ubicar el punto que llamo centro de gravedad en el cuerpo del bloque 1. Como es un bloque totalmente simétrico, entonces es fácil conocer la ubicación del centro de gravedad. Simplemente ubico la mitad de cada una de las dimensiones del bloque. Por ejemplo, a lo largo a 40 centímetros. Fíjense que a lo ancho a menos 40 centímetros. ¿Por qué? Porque voy hacia abajo del eje Y. Desde el origen hacia abajo es la parte negativa del eje Y. Y en la parte negativa del eje Z bajo 10 unidades. Entonces de esa forma ubico el centro de gravedad de la figura 1 o el bloque 1. Ahí lo dejo registrado ese punto. Ahora le aumento un bloque encima del bloque 1, que en este caso va a ser mi figura 2 o bloque 2. Anoto de la misma forma los datos correspondientes al bloque 2. Tiene un alto de 30 centímetros, un largo de 100 centímetros, un ancho de 70 centímetros. Y ya directamente anoto el peso porque es un bloque del mismo material que el bloque 1, o sea, de madera pino silvestre. Y entonces anoto directamente el peso, 1049,6 newtons. Entonces, fíjense que ahí la distancia 17 y 10 representan la distancia a la que está el bloque 2 con relación a los ejes Y y X. ¿Ya? Ahí comienzo, bueno, como el bloque 2 es un bloque igualmente simétrico al bloque 1, entonces comienzo a ubicar el centro de gravedad de este bloque. En el eje X positivo está a 67 centímetros. En el eje Y negativo, porque va hacia abajo del eje Y, a menos 45 centímetros. Y sube sobre el eje Z positivo a 15 centímetros. Ahí ubico el centro de gravedad del eje, del bloque 2. Ahí lo dejo ubicado. Entonces voy a comenzar a utilizar las ecuaciones para conocer la distancia sobre el eje X del centro de gravedad total. Voy reemplazando los datos y voy a ir anotando las coordenadas del centro de gravedad total según vaya obteniendo los datos. Sobre el eje X, este centro de gravedad tiene la coordenada de 57 centímetros. Sobre el eje Y de menos 45 centímetros y baja un poco sobre el eje Z negativo de menos 5,5 centímetros. Entonces ahí está ubicado el eje, el centro de gravedad, vamos a decir, combinado de los dos cuerpos, de los dos bloques. Ahí lo dejo ubicado. Entonces tenemos acá un dato muy interesante, muy importante. Observemos acá. Cuando hablamos de peso, ¿ya? Cuando hablamos de peso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Podemos estar escuchando o podemos estar indicando toneladas cortas y toneladas métricas. Cuando hablamos de una tonelada métrica, nos estamos refiriendo a 1000 kilogramos. Cuando estamos hablando de una tonelada corta, nos estamos refiriendo solamente a 907,18 kilogramos, ¿correcto? Entonces, el peso de un cuerpo se define como la fuerza con la que es atraída por la Tierra debido a la acción de la gravedad terrestre, y el peso de un cuerpo depende del material que lo compone y de las dimensiones que éste posee.
La estimación del peso se puede hacer calculando el volumen aproximado de la carga y multiplicando este por la densidad próxima del material de que está hecho. En otras palabras, el peso es igual al volumen expresado por metros cúbicos multiplicado por la densidad del material, que es expresado por kilogramos sobre metros cúbicos. Una carga se puede dividir geométricamente, nos indican, en varias partes de las que se conoce la fórmula para calcular su volumen. Calculando el volumen de cada una de las partes por separado y sumándolos y luego multiplicándolo por la densidad del material, podemos conseguir el peso del objeto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una situación muy particular cuando se realizan los trabajos de izaje. Observemos. Un descuido que pudo realmente costarle la vida al trabajador. Tenemos otras situaciones que tenemos que tener en consideración al momento de manipular una carga. Quebrou o troço. Por eso es muy importante conocer el peso de la carga, la capacidad límite de los elementos de izaje y la capacidad límite de la grúa o del equipo de izaje. Las buenas prácticas también se deben de difundir. El volumen, como ustedes observarán, tenemos acá el volumen de un rectángulo y el volumen de un cilindro. El sólido rectángulo es una figura de 6 lados, nos indican, donde todas sus esquinas forman ángulos rectos, como nosotros estamos observando. Entonces, el volumen de un sólido rectángulo es igual al lado por ancho por altura. El volumen de un cilindro es igual al área del círculo por su altura. Peso específico. El peso específico de un cuerpo es el peso dado por el volumen específico. Cada material tiene un peso dado por la densidad de su masa. Entre más denso es el cuerpo, más pesado será.
Si las moléculas se encuentran más dispersas, será más liviano. Aquí las moléculas están siendo más dispersas. Por eso es que la madera es más liviana que el acero, que es mucho más denso. Tenemos algunos pesos específicos de algunos materiales, como por ejemplo el acero, el aluminio, la arcilla, el asfalto, la grava, el latón, la madera, el níquel, el zinc, el azufre. El peso específico expresado por kilogramos sobre metros cúbicos o libras sobre pies cúbicos, ¿no? Algunas unidades de conversión, tanto para la longitud, para el área, para el peso sobre la masa y para el volumen. Estos datos o estas tablas son importantes para los cálculos respectivos del peso de una carga. Determinación del peso de una carga. ¿Qué tenemos acá? El paso más importante en cualquier operación de aparejamiento e izaje de cargas es determinar el peso de dicha carga. Esta información se puede obtener de los papeles de embarque, los planos de diseño, los catálogos y las especificaciones del fabricante u otras fuentes confiables. Cuando tal información no está disponible, resulta necesario calcular el peso de la carga. Para calcular el peso de cualquier carga es necesario determinar su volumen y sobre todo conocer su densidad, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Cómo calcula el peso de una lámina de acero, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos acá las medidas, largo, ancho y grosor, en este caso, ¿no? Entonces tenemos un volumen de lado, ancho y altura, por decirlo así, o grosor. ¿Qué tenemos en este caso? 2 metros de lado, 1 metro de ancho y 0,04 metros de altura. Tenemos un volumen para este rectángulo de 0,08 metros cúbicos. Entonces, como habíamos indicado acá, tenemos un volumen de 0,08 metros cúbicos. Como son dos láminas, entonces calculamos el volumen total. Estos 0,08 metros cúbicos lo multiplicamos por 2 y nos sale un volumen total de 0,16 metros cúbicos. Luego, con ayuda de la tabla, sabemos o tenemos entendido de que la densidad o el peso específico del acero es de 7.840 kilogramos por metro cúbico. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 7.840 kilogramos por metro cúbico por 0,16 metros cúbicos y nos sale un peso total de 1.254,4 kilogramos o 1,254 toneladas, ¿no? Entonces es una forma de calcular el peso conociendo el volumen y conociendo el peso específico del material. Para el cálculo, por ejemplo, de una carga cilíndrica, como lo tenemos acá, para el paso de una carga de forma cilíndrica tenemos los siguientes datos. Tenemos un radio de 0,5 metros, tenemos una altura de 2 metros, entonces calculamos el volumen. El volumen es igual al área del círculo, en este caso, el área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Recuerden de que r es el radio, ya me está diciendo acá que es 0,5. Pi es una constante matemática que significa o que tiene un valor de 3,1416 por 0,5 metros al cuadrado. Entonces yo tengo un área de círculo de 0,7854 metros al cuadrado. Esta área del círculo yo lo multiplico por 2. ¿Y por qué por 2? Porque 2 es la altura del cilindro. Entonces yo tengo acá el volumen del cilindro, que es el área del círculo multiplicado por la altura, y tengo un volumen de 1,5708 metros cúbicos. Ahora, como el cilindro es de aluminio,
el peso específico del aluminio es 2600. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar 2600 kilogramos metros cúbicos por 1.5708 metros cúbicos y me arroja un total de 4.084 toneladas. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración estos cálculos de carga. Tú necesitas, repito, conocer el peso de la carga. Si en los documentos de esa carga no lo indica, se puede también calcular realizando un proceso pues matemático como lo estamos observando, ¿no? Donde prácticamente vamos nosotros a calcular teniendo en cuenta el volumen y teniendo en cuenta también el peso específico del material de la carga. En los montajes con el Lingas es importante, como se les había indicado, el conocer el WLL. ¿Qué cosa es el WLL? Es la capacidad límite de carga. Es esencial para el uso de Lingas, los cables de acero y demás elementos que se vayan a emplear en una actividad de izaje. Entonces, es esencial de que todos los elementos que se vayan a utilizar posean su identificación y además indiquen la carga límite de trabajo y los ángulos que se forman entre el eslinga y la carga son cruciales para determinar, por ejemplo, la capacidad límite de carga. En las etiquetas de capacidad de eslingas se dan los límites de carga para las configuraciones verticales o en ángulos de 60, 45 y 30 grados. Observemos acá, en este caso, los montajes de lingas y centros de gravedad. El primero es el ángulo de 90 grados, el cual se forma por dos eslingas de un ramal o por el aparejamiento en canasta, en el gancho, o en el eslabón maestro. Este ángulo en el accesorio, llámese grilletes, ganchos o eslabones, corresponde a un ángulo de eslinga de 45 grados. El segundo ángulo de fácil de identificación es el de 60 grados. Para un aparejamiento de 60 grados, el ángulo de las eslingas se puede reconocer cuando las distancias entre los puntos de amarre es igual al de la longitud justamente de la propia línea. Entonces tenemos acá que esta H es la distancia vertical desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga. Esta L que está acá, es la distancia medida a lo largo de la liga desde el asiento del gancho hasta la parte superior de la carga. Y en caso de que sea imposible medir H sobre L, podemos evaluar esta H minúscula y esta L minúscula. Recuerde que entre más pequeño sea el ángulo de la eslinga, más bajo será, en este caso, su capacidad límite de carga. Tenemos en este caso diferentes modalidades de uso de las eslingas cuando tenemos en una simple vertical, tenemos en un lazo simple, en una vertical doble, en dos ramas de 30 grados, en dos ramas de 45 grados y en dos ramas de 60 grados, ¿no? Entonces, observamos nosotros acá que, por ejemplo, cuando las eslingas se encuentran en simple vertical, tienen una capacidad común, normal o nominal. Cuando estas eslingas tienen un lazo simple, la capacidad se ve reducida y cuando estas eslingas son utilizadas en U, la capacidad, en este caso, aumenta el doble casi, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo en consideración y en cuenta. Cuando los ramales de las endingas no son de la misma longitud, se utiliza la relación H sobre L más pequeño, ¿no? Aquí, por ejemplo,
para determinar la capacidad de un ramal de 3 o 4 piernas, es decir, de 3 o 4 eslingas, se usará entonces la posibilidad de que exista una distribución desigual de la carga en las eslingas. Así pues, habrá una eslinga que sirva de balance de la carga y no soportará lo mismo que las otras. Tenemos un ejemplo: calcular la capacidad de un ramal de 3 eslingas, es decir, 3 piernas de diámetro de 1 pulgada, si la capacidad límite de carga de una sola eslinga de 1 pulgada es de 8 toneladas, ¿no? Con estas medidas que tenemos acá, la H y la L, ¿correcto? La H y la L, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces tenemos acá lo siguiente: tenemos de que la capacidad límite de carga del ramal de una eslinga en vertical será por el producto de H, que es 6, sobre L, que es 7. Entonces, si yo tengo acá la capacidad límite de carga, que es 8 toneladas, que me están indicando, multiplicada por el cociente de H sobre L, y multiplicado en este caso por 3, yo tengo entonces una capacidad límite de carga del ramal de 20.5 toneladas con ese producto prácticamente, ¿no? Yo tengo el ángulo de deslinga en grados y tengo el factor de ángulo de la carga de la relación L sobre H. Por ejemplo, para un ángulo de deslinga de grados de 90 grados es 1, de 65 es 1.103, de 40 es 1.555, de 35 es 1.743. Ejemplo, nos indican acá, muy importante, calcular las tensiones de un ramal de 2 eslingas que se encuentra aparejado con un ángulo de eslinga de 45 grados. La carga es de 2 toneladas o 1000 kilogramos. ¿Qué cosas nos indican acá? Entonces, lo que hacemos es dividir el peso de la carga por la cantidad de eslingas. Si son 2 eslingas, el peso total es 2 toneladas entre 2, sería 1000 kilogramos o 1 tonelada métrica, ¿no? Segundo paso, multiplicamos el valor calculado por la constante de factor por la constante del factor de ángulo para 45 grados. ¿Cuál sería entonces? Si nosotros observamos, el ángulo de la linga es 45. ¿Cuál es el factor de ángulo de la carga según la relación LH? Es 1.414. Entonces, la tensión de la eslinga número 1 será 1000 por 1.414 kilogramos. Por lo tanto, el peso que esta está soportando, cada eslinga del ramal, es de 1414 kilogramos, mejor dicho, ¿no? 1414 kilogramos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, damas y caballeros, con respecto a la ponencia? Preguntas, por favor. Como ustedes habrán visto, conocer el peso de la carga, la capacidad límite de carga de tanto del elemento de izaje como del equipo de izaje son importantísimos para evitar las situaciones que hemos visto en los videos. Estas capacidades límite de carga o PWLL están en alto relieve. Por ejemplo, en un grillete, cuando tú coges, en el grillete debe estar especificado la capacidad de ese grillete. La grúa se tiene que conocer necesariamente cuánto es la capacidad límite de levantamiento de esa grúa para evitar situaciones, por ejemplo, de vuelco, como hemos visto en los videos, ¿verdad? Entonces, hablar de trabajo de izaje es realmente hablar de actividades que necesitamos de gente con experiencia, de gente que entienda el proceso para evitar situaciones de volcamiento de la grúa, situaciones de caídas inesperadas, porque si bien es cierto, lo primordial es salvaguardar
la integridad y la vida de las personas, es importante también cuidar de la inversión económica que se hace al comprar pues un equipo muy sofisticado y tecnológico y a la vez muy pesado. Ustedes se imaginan si esa carga se cae, ese equipo se puede malograr, entonces esa inversión se iría al agua, ¿no? Por decirlo así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de las manipulaciones con esta carga, sobre todo en áreas en donde hay mucho tránsito de gente, ¿no? Se debe de delimitar el área y evitar que cualquier persona pase por debajo de la carga. Entonces, señores, si no hubiese más preguntas, yo les agradezco su atención que han tenido y recuerden que para el día de mañana estamos nosotros culminando, se podría decir, este curso de supervisiones de trabajo de alto riesgo con un tema muy importante también como son los materiales peligrosos. Muchísimas gracias y nos vemos para el día de mañana. Muchas gracias, ingenieros. Agradecemos por su participación el día de hoy, por haber instruido a nuestros participantes. Sí, efectivamente, la sesión es el día de mañana. Comunicarles también a todos ustedes que la sesión del día de mañana va a empezar a las 6:30, ¿ya? Por motivos personales del ingeniero. Entonces, eso es el horario ya para poder culminar. Vamos ya a dar, y para finalizar ya. Recuerden que el día de mañana tienen una evaluación que está habilitada por 24 horas, así que es muy importante que puedan dar, porque ya es la última evaluación y para todos aquellos que se quieran certificar, ¿no? Entonces, estén muy pendientes, como ya les informé hace al inicio de la sesión, pues es muy importante que ustedes puedan regularizar también. El día de mañana, las clases son a las 6:30 p.m., por favor. Se les está comunicando para que puedan estar presentes. Y a las 10 de la noche se está habilitando la evaluación por 24 horas. Vamos allá a finalizar. Agradecemos por su participación. Por favor, vamos a prender nuestras cámaras para ya finalizar la sesión, para hacer las fotos correspondientes. Gracias, Guillermo, Luis, Sandra, Eddie, Ricardo, Eder, César, Jorge, Luis, Hernán, Edgar. Por favor, en interno nos apoyan con los capturas. Por favor, silencio. Gracias, ya están capturados. Buenas noches, nos vemos el día de mañana a las 6:30. Damos por concluida esta sesión.